Baja para aquí al lado mío, Alma la dejamos pausa. En la ley de al mediodía tenía fiebre. Y bueno, venía así, ¿no? Hasta súper tarde, ya llegaba a casa a las 3. Yo acabo de llegar ahora, yo me he duchado y comer y me he venido para acá, pero vamos, me voy para acá hasta ahora. Ahora te veo, más para adelante. Para en la plana esa hay menos gente. En la plana esa ahora hay menos gente, ahora ahí me ubico yo con ustedes. Dámelo. Sí, vamos.
Calmone, ¿no? Claro, ahora te lo traje. Sí, está ahí, y en la Miguel. ¿Lo ves, mamá? Es el que va para allá, va para allá. Hola, mi amor. Eso es particular. ¿Qué te va a coger? No, cállate, que digo después que me va a sacar en la televisión y va a decir la gente, mira la que no sale. Y nada más que me pongo aquí en la esquina.
Bendito seas. Bendito sea el edificio que nos ha quedado ¿Se va a quedar con mamá? Viniendo de la colonia de para acá, o más acá. Todos los miércoles Si te dice que fue donde me dice. ahí está, del tirón.
de tu hijo igual. La mitad juntos míos, ¿no?